Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. El tema de hoy lo he titulado Los milagros. Un milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino. Cualquier acto también del poder divino que está por encima del orden natural y de las fuerzas humanas. También es algo que humanamente no tiene explicación. Si tiene una explicación lógica, entonces no sería un milagro. Existen diferentes palabras en hebreo, arameo y griego para expresar el concepto de milagro. Los términos empleados en el Antiguo Testamento para designar los milagros de Dios son muy variados. Los milagros expresan el carácter de las obras extraordinarias de Dios, tales como las acciones sobrenaturales que causaban admiración en muchos casos y también terror en algunos otros. No tenemos nada más que ver el éxodo del pueblo de Israel camino de la tierra prometida, donde se produjeron grandes fenómenos naturales que son obra de su mano creadora. En el Salmo 136, versículo 4, el salmista nos invita a alabar a Dios, diciendo: alabad al Señor, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Debemos dar gracias siempre al único que puede hacer milagros poderosos. Su fiel amor y su misericordia perdura para siempre, son eternos. La intervención de Dios en la naturaleza y en la historia de Israel revelan su gloria, su santidad y su poder. Los milagros sirvieron en muchos casos para acreditar, para respaldar a los profetas ante sus contemporáneos. En el Nuevo Testamento se emplean 3 palabras distintas para referirse a los milagros. La primera palabra para referirse a milagros es maravilla, palabra que indica el asombro que el milagro produce en los espectadores que lo contemplan y viven, y se repite ese asombro muchas veces por su profundidad de significado en cada hecho milagroso, y entonces Dios es glorificado por el pueblo. Veamos un par de ejemplos entre otros muchos. En Marcos capítulo 2 versículos 11 y 12, Jesús se dirige a un paralítico y le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Y en Marcos capítulo 4 verso 41, después de calmar una tempestad, leemos: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Además, maravilla siempre aparece unida con la palabra señal, otro vocablo empleado para expresar milagro. Por ejemplo, lo tenemos en Hechos capítulo 14 verso 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, con valentía, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por mano de los discípulos señales y prodigios. La segunda palabra que escuchamos y que vemos y analizamos es la palabra señal. Esta palabra indica una prueba de la cercanía de Dios y de su obra. En Juan capítulo 3 verso 2 vemos unas palabras de Nicodemo que iniciaban la conversación con Jesús. Dice que Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Los milagros también son señales de algo más importante y oculto detrás de ellos mismos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículos 2 y 3, vemos que los líderes religiosos, para ponerle a prueba, le exigen a Jesús una señal milagrosa para demostrar su autoridad. Y en el versículo 2 dice que él respondió: vosotros conocéis el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima, pero si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Sabéis interpretar las señales del clima en los cielos, pero no sabéis interpretar las señales de los tiempos. Entendéis muy bien, está diciendo Jesús, las señales en el cielo acerca del tiempo que va a hacer. Y entonces, ¿por qué entonces no entendéis que lo que yo hago ahora es una señal de Dios? El hecho de estar yo en la tierra ya es una señal de Dios. También las señales dan testimonio del poder dado, poder delegado a la persona que lo realiza.
En Hechos 14, verso 3 leemos: pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor, y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al delegarles el poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Como hemos visto, los judíos demandaron señal de Jesús, pero una señal no es necesariamente un milagro. Por ejemplo, el anuncio de los ángeles a los pastores tocante al nacimiento de Jesús incluyó una señal no milagrosa. Lo vemos en Lucas capítulo 2, verso 12. Dice: esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Otra característica de esta palabra señal es su unión frecuente con la palabra prodigio. Prodigio, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, significa poderes u obras portentosas. Ese poder reside originalmente en el mensajero divino que Dios faculta, le transmite, le delega su poder directamente. En el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, Jesús dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí, aléjense de mí, puesto que violan las leyes de Dios. Los milagros son obras poderosas de Dios y muchas veces usa personas independientemente de la motivación que tenga, puesto que los milagros no lo hacen las personas, los hace Dios, delegando su poder en las personas. Dios las capacita, pero el poder es suyo. Los milagros no son el propósito, no son el fin del Evangelio, pero sí son una manera de atraer a las personas al Evangelio. Los milagros también son una consecuencia de una vida santa, honrada y rendida al Espíritu Santo. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.